Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un video más aquí al portal de Tosite Mascalitos. El día de hoy me estoy preparando porque me llegó una invitación, o nos llegó más bien una invitación para asistir a este evento que es en Ezequiel Montes por parte del Festival de la Vendimia. En este caso es organizado por toda la comunidad de Ezequiel Montes y sobre todo en Villa Progreso, y principalmente está enfocado más, digamos, por esta parte de la uva, de los vinos. Yo diría que es más ese proyecto de bodegas Boté, y en este encuentro, digamos, de todos los artesanos que se van a presentar, porque al ser un festival obviamente va a haber danzas, productores de queso, productores de vino, productores de este aspecto artesanal del Ixtle, danzas. Bueno, va a haber una serie de elementos. Por ejemplo, la comida se supone que es típica, o sea, no van a vender pambazos, no van a vender garnachas comunes, sino que van a ser alimentos tradicionales de la zona. Entonces, aquí voy a estar compartiendo, obviamente sí se agradece a los participantes, a los organizadores, y por qué no decir a todas estas fuentes, digamos, del sector, por ejemplo, INPI, o sectores privados o de gobierno, que van a estar presentes en esta apertura. Desconozco muy bien, más bien desconozco mucho de quiénes son los que realmente están fomentando este tipo de desarrollo. Obviamente yo nada más voy como invitada a participar, y que nos dan un espacio para seguir promoviendo estas sabidurías o estas enseñanzas de la medicina tradicional mexicana, pues obviamente sí se agradece. Así que vámonos a Villa Progreso el día de hoy a ver qué les chismeo de allá. Y bueno, ya llegamos aquí a tiempo. Apenas están instalándose todas las carpas, y bueno, lo que se instalan, pues voy a desayunar aunque sea unas enchiladas queretanas. Y aquí llegando todo lo que son los danzantes, aquí poniendo las carpas. En esta área vamos a poner lo que es el altar que nos solicitaron. Aquí se le llama la bendición de apertura hacia el Festival de la Vendimia. Se dijo algunas cosas sobre qué representa cada rumbo: el oriente, poniente, norte, sur, que ustedes ya saben que es el Nahuioli, en los 4 movimientos de la vida, que representa la niñez, la juventud, la madurez, la muerte, pero también representa el cuerpo físico, la emoción, la parte espiritual, la parte, digamos, mental, y que estas deben ser de alguna manera controladas para evitar esa dualidad en positivo y negativo, sino que tienen que llegar a una unificación. El controlar nuestros pensamientos, el controlar nuestros sentimientos, o al menos ser conscientes cuando nos estamos autosaboteando, y que esto genera un desequilibrio materializado en el cuerpo físico, y al mismo tiempo a la tierra, porque al fin de cuentas se menciona o mencioné que de todos los recursos que obtengamos, pues al fin de cuentas somos tributo, al fin de cuentas. Y aquí todos sacándose ya la foto, agradeciendo de todo esto. Luego empezó la parte de sahumar a todas las personas que así lo requieren o requerían, el sahumar. Y bueno, al ser un lugar de festival, obviamente iban a estar presentes todo tipo de artesanías propias del lugar, y también de diferentes áreas de la República Mexicana, que se congregaron para este evento. Me parece que, no, ya ni pregunto, pero creo que ya es el tercer evento que se hace aquí en el Festival de la Vendimia, y de eso se trata la vendimia: vender cosas, objetos, artesanías propias de la localidad,
de México, que obviamente tienen, digamos, mucha belleza artesanal, que hay mucha creatividad en las manos de nuestros artesanos, tanto textiles como toda la parte de joyería, cerámica y todo ese tipo de cosas que ustedes se pueden encontrar en alguna feria digamos, en cuestiones de los pueblos originarios, cuando se presentan ese tipo de eventos que aprovechan o aprovechamos todos para sacar los productos. Bueno, la medicina tradicional mexicana tiene muchas líneas en las que se puede desarrollar. ¿Qué nos lleva cuando decimos medicina tradicional? Obviamente existe la medicina tradicional doméstica, la medicina alópata y la medicina tradicional. Ustedes, como yo, cuando tienen algún padecimiento, acuden a la medicina doméstica. Tienen dolor de estómago, ¿a dónde van? Con la abuela, con la tía, con ustedes, se hacen un tecito de manzanilla, se hacen un tecito de hierbabuena o los curan de empaque, si es que saben. Pero si ya llevan 2 semanas o 3 semanas y no se quita el malestar, ¿a dónde acuden? A la medicina sistemática, al médico. Y el médico ya les manda el medicamento y ustedes siguen su proceso. Y ya llevan 2 meses, 3 meses y no se componen. ¿A dónde los orillan los vecinos o los familiares? Ya te hace falta una limpia, ya te hace falta esto, ya te hace falta aquello. Y entonces acudimos a los médicos tradicionales. Hoy mal usado el nombre de médico brujo. Hoy ese nombre no existía con nuestros ancestros. En esta área se llama curanderismo. Existen muchas áreas de la medicina tradicional mexicana. Y existen muchos títulos para los curanderos. Están las parteras, que es una línea, y en la cual cada uno de ellos se desarrollaba y se especializaba. De igual manera, a los que son chupadores, y no precisamente de alcohol, sino que eran los que succionaban energías, como la medicina tradicional china, que esta medicina es por medio de los meridianos con la acupuntura desbloqueaba. Pero aquí utilizaban las 13 articulaciones para que fluyera el sistema. Ahí estaban los chupadores, pero era de energía. Y después están los graniceros, a lo mejor ustedes ya los conocen, los graniceros, los tiemperos, que ellos se dedican a traer la lluvia o a cortarla. Pero también era una especialidad, no cualquiera podría ser un granicero o un tiempero. Tenían que haber sido tocados por un rayo y haber sobrevivido. Y tenía que desarrollarse con las fuerzas de la naturaleza para poder dar, digamos, ese bienestar a la comunidad para que lloviera. Pero también tenían esa capacidad para cortar. Podemos decirle brujos, pero realmente eran los hombres o mujeres tecolote. Estos hombres o mujeres tecolote hacían magia, movían las fuerzas de la naturaleza, tanto para hacer bien o mal. Para ser un médico curandero o en el área del curandismo, cada quien se tenía que desarrollar. Si usted es médico, sabía detectar cualquier sintomatología. No es el mismo remedio para una persona X como para una persona Y. Y eso está representando el norte y está representando el espíritu, su esencia o su desconecte con esa divinidad. Y el amarillo, que es lo que representa la tierra, representa la materia, su cuerpo físico. Por eso trae un símbolo cuadrado, que es lo que nos ata a esta realidad. Y después está el color rojo, que es la sangre, que son sus abuelos y sus abuelas que les heredaron Nahui Olin o los 4 movimientos a generar un equilibrio. Por eso los médicos
digamos, en el curanderismo siempre van a tratar las enfermedades a base de tratamientos. El primero que se va a hacer es el cuerpo físico, porque ya está degradado, ya está maltratado, y si es el hígado. Antes de empezar una jornada laboral cualquiera, siempre se pedía permiso. Siempre, hoy en día ya era como en nombre sea de Dios, que me vaya bien y todo esto. De igual manera, cuando se abre algún evento, siempre se tiene que solicitar permiso separado, siempre va a haber la energía. La energía dual puede ser la envidia, la energía dual puede ser que todo nos vaya bien. Pero eso siempre van a estar en guerra. Lo que tenemos que llegar es a la unificación. Entonces, cuando se sahumaron allá afuera, bueno, a la entrada, ese sahumar ayuda a limpiar a la persona de todas esas emociones que viene cargando. Y también es importante sahumar, así como sahumamos a los muertos, sahumamos a, digamos, a la comida de alguna ceremonia. También es importante sahumar lo que son nuestros productos, o lo que son todo lo que, digamos, ya hemos elaborado con nuestras manos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos fabricando, no sé, a lo mejor un sombrero, y en ese sombrero le estoy impregnando mi energía de miedo, tristeza, odio, rencor o alguna situación que esté pasando, ese sombrero es muy difícil que se venda o va a estar muy pesado. Entonces siempre se tienen que sahumar todo lo que nosotros estemos generando. Esta está carnosa, la parte de aquí ya tallada a como nosotros la desfibramos. Miren, esta es la fibra, ¿sí? Esta fibra al secarse se empieza a torcer por el clima, el aire. De aquí pasa un peine, hay que peinarlo, le llamamos el escarmenado de la fibra. Se identifica así, con así que el envoltorito, una forma de pancita, así por delante, porque va a hilar. Este es el modo cuando ya vamos a empezar a hilar la fibra, ya la tenemos lista, ya entonces aquí. Ajá. Granada, ¿sí? Granada para tinte. Santa María, muchos pesitos tan sabrosos, ¿no? La nuez, que pues realmente da un teñido muy hermoso en el color café. Aquí tenemos, bueno, está muy en una bolsita. Ustedes han visto por ahí, y yo creo que en este año no le llamo yo como plaga, pero realmente hubo mucha cochinilla. Si ustedes han visto que los nopalitos se les pegó harta, como una manchita que tienen. Si ustedes van y la quitan y la disuelven, está de color rosita, entre rosita y rojo. Hubo mucho tinte hoy en los nopales, y nosotros recolectamos, los tenemos en bolsita. Se recolectan y los vamos conservando para sacar los tintes, y realmente salen unos tintes más encendiditos, color rosas y así. Actualmente se está realizando un taller formativo de música de bifaneros dirigido a la población infantil de la comunidad de San Antonio de la Cal. Bifaneros es un arte del sonido, del tambor, que siempre se ha utilizado para ritos, digamos, eclesiásticos en muchas partes de digamos, a lo largo del año. Y este taller que se realizó es para que los niños se adentren a las costumbres y ritos. Ellos hicieron sus propias flautas, hicieron sus propias tamborcitos, por supuesto, y entrenaron de alguna manera juntos para dar, digamos, este concierto. Le he hecho una limpia de huevo.
allá hay herencia, allá hay cultura. ¿Quién se ha hecho una limpia de pirul? Allá hay cultura. ¿Quién se ha hecho una purga? Allá hay cultura. ¿Quién se ha hecho los enemas? Ay, es que ahí muchos dicen, no, que se siente que se violan solitos. Pero no. Esos tipos de prácticas era para precisamente conservar el tonal, el espíritu. ¿Cuántas abuelas no saben curar? Bueno, ya saben o dejaron ese legado de curar del pacho, curar del susto o de espanto, como muchos le dicen, el levantamiento de sombra. Esos son remedios caseros o las infusiones que se manejaban, el té de manzanilla, las hierbas. Entonces el cuerpo ya se quedó la memoria, se quedó estresado y se van a CFE, lo solucionan y ustedes pagan sus 200 pesos, pero el cuerpo no los resiente así. El cuerpo va a pagar, va a pedir factura después. O las jovencitas que andan todas, se mojan, no se cuidan, ya cuando tengan 30 años, 40 años, ¿te acuerdas que en ese año te mojaste? Pues ahí está la consecuencia, una neumonía, ¿te acuerdas que, y van todas las enfermedades, ¿te acuerdas que tu novio te maltrataba y te pegaba? Bueno, pues el cuerpo va a generar quistes y miomas. Y así cada cosa, el cuerpo va guardando cada. Muchísimas gracias, maestro. Pues qué importantes son nuestras. Y bueno, aquí en Villa Progreso es donde se desarrolló todo este evento, muy impulsado por Bodegas Botet, que es una bodega vinícola que de alguna manera ya se especializó en este vino artesanal, donde les van enseñando o nos van enseñando cómo es el proceso, y una de las características es que nos regalan uvas. Pues a mí me sorprendió que a todos los vendedores tradicionales y a los invitados nos dieron nuestras uvas. Y bueno, en esta acción, y sobre todo se llevó a cabo el día 11 y 11 de agosto, pero lo que me llamó la atención es que se unificó esta festividad de la Vendimia Botet con el Día Internacional de las Comunidades Indígenas, como que juntaron esto. Y obviamente aquí, como les menciono, aquí la uva tomó protagonismo, además de los artesanos, obviamente, por esta festividad. Y obviamente para el siguiente año vengan, disfruten de esta cultura, tradición en este Festival de la Vendimia. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, espero les haya gustado, ya después les diré por qué no había hecho videos. Que estén muy bien, saludos. Como un collar de